Bueno, entonces, platicar un poco de este tema del negocio mixto. Buenas noches a todos. Bueno, el negocio mixto está regulado en el artículo 5 del Código de Comercio y está regulado como un negocio en el que intervienen comerciantes y no comerciantes. Es decir, cuando una negociación mercantil intervienen comerciantes y no comerciantes, se debe regir y regular por las disposiciones del Código de Comercio. Con disposiciones del Código de Comercio. Por favor, a ver, Raquel Cermeño, léame el artículo 5 del Código de Comercio, por favor. A ver, Ecli, por favor, léame el artículo número 5 del Código de Comercio, por favor. A ver, licenciado, por favor, léame el artículo 5 del Código de Comercio, por favor. Mucho gusto, Rick. Buenas noches. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Muy bien, entonces, el negocio mixto es el negocio por excelencia comercial, es donde intervienen comerciantes y no comerciantes. Un ejemplo de esto, voy ahorita a la torre a comprar algún producto ahí, algún cereal, frutas, verduras. La torre es un comerciante, ¿sí? Y yo no soy comerciante, es un negocio mixto, por excelencia. El negocio pleno, el negocio mercantil pleno, el negocio mercantil es pleno cuando en él intervienen solo personas comerciantes. Es decir, tanto la persona que distribuye el bien, servicio, producto, mercadería es comerciante, así también la persona que adquiere ese bien, producto, servicio, mercadería es un comerciante. Que podríamos hablar de esta relación comercial dentro de los proveedores que, para la redundancia de la palabra, proveen mercaderías a un supermercado, como el que veníamos nosotros analizando, ¿verdad? Por ejemplo, un proveedor le va a entregar, el proveedor de ejemplo Kellogg's, que a la torre le da, provee cereales, ¿verdad? O el proveedor, o por ejemplo, que le provee los artículos de Colgate, o el que provee los artículos, las leches, los Dos Pinos, por ejemplo. Ahí encontramos con un negocio mixto. Un comerciante que recibe la productos para poderlos transformar, materia prima, por ejemplo, un comerciante que produce neumáticos y recibe esos productos de otro comerciante que le provee, por ejemplo, el caos, es un negocio mixto, totalmente. O aquellas empresas que producen hidrocarburos, por ejemplo, aceites o aditivos para el motor y que se los distribuyen a los distintos, la relación de mercantil de comerciante a comerciante. Cuando la comercial es de comerciante a comerciante, el negocio mercantil se llama negocio mercantil pleno. Y cuando interviene en él un comerciante y una persona que no es comerciante, es un negocio mixto. ¿Tienen alguna duda al momento? Bueno, entonces vamos a tocar ahora, ¿no? Vamos a analizar ahora
de conformidad con el artículo 9 del Código de Comercio, vamos a analizar profesiones u oficios que están excluidos del comercio. Dice, profesiones u oficios excluidos del comercio. Vamos a analizar en primer lugar las profesiones liberales. ¿Sí? Las profesiones liberales. ¿Sí? Son profesiones liberales, señores, las que ejercen las personas que han obtenido un título académico. Las personas que se han graduado de una universidad del país. Las universidades que funcionan en la República de Guatemala, los que se han graduado también en el extranjero y han obtenido su incorporación en la Universidad de San Carlos a través de han incorporado. Las personas que ejercen que han tenido estos grados académicos, o ejercen estos grados académicos a nivel de licenciatura, de doctorado y maestrías, no obstante que estas personas que cobran por los servicios, es un ejercicio profesional, se denominan honorarios. Estas personas no están calificados, la ley no los califica como comerciantes. La ley no los califica como comerciantes, sino simple y sencillamente es un profesional liberal que ejerce una profesión, y lo que esa persona cobra son honorarios. Si nos vamos al artículo 9, dice, no son comerciantes, en primer lugar, dice, los que ejercen una profesión liberal, los que desarrollan, ellos no son comerciantes. Sí, ellos no son comerciantes. ¿Verdad? No son comerciantes y lo principal de esto es una compañera que me está pidiendo el link, disculpen, les voy a mandar. Bueno, entonces no son considerados como comerciantes, sino que simple y sencillamente ellos ejercen una profesión. Lógicamente, cuando ejercemos una profesión, nosotros les prestamos un servicio por esa profesión. Lógicamente que nosotros cobramos una retribución, porque para eso nos graduamos, a prestar un servicio, una labor social, en algunas veces, pero cuando nosotros lo que cobramos por desempeñar nuestra profesión se llaman honorarios, ¿verdad? Entonces no es las profesiones liberales, a los que ejercen una profesión liberales no son considerados como comerciantes, no son considerados como comerciantes. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a este tema específico de los profesionales liberales? Por favor, si quisieran preguntar algo de esto. Bueno, vamos a seguir. Dice, la segunda, esta actividad excluida del comercio y no se considera comerciante la persona que desarrolla esta actividad, dice, las actividades agrícolas, pecuarias o similares. No se consideran comerciantes, ¿verdad? Según el artículo 9, numeral ordinal segundo, no se consideran personas aquellos que realizan estas actividades, pero con el objetivo de transformar y cultivar productos para su propia empresa agrícola o pecuaria. Pero si esta persona comercializa a terceros los productos o de su actividad pecuaria, se considera comerciante. ¿Sí? Veamos el artículo 9, dice, no son comerciantes los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares, en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. ¿Sí? Si esta persona ya comercializa esos productos a terceras personas, entonces ahí sí ya es comerciante. Pero si esta persona desarrolla una actividad, ¿qué es una actividad agrícola? Aquellas personas que se dedican a sembrar y a cultivar algunas legumbres, algunos vegetales, algunas frutas, como por ejemplo el tomate, el pepino, el elotín, el elote,
el chile pimiento, que es tan popular por estas regiones calapecas. Entonces esas personas no se consideran comerciantes cuando ellos vienen y adquieren esos productos para el consumo propio, ¿sí? Pero si hay personas comerciales esos productos, entonces ahí sí es comerciante. Bueno, porque por oficio excluido del comercio, dice. Los artesanos. El artesano, en primer lugar, es una persona que ejerce un arte, oficio meramente mecánico. Modernamente se utiliza para que por su cuenta objetos de uso con primer personal, ¿verdad? O sea, producen una artesanía, ¿verdad? Esos artesanos que la común de una ciudad, de una región de nada, ¿verdad? Esos son artesanos, ¿verdad? Producen este tipo de productos que son propios de la cultura común, ¿sí? Identifican algún lugar del país, como los huipiles, ¿verdad? Como las marimbas que venden en esos ciertos productos, ¿verdad? Esas vasijas de ese material. O sea, si esas personas realizan esas actividades por encargo y no tienen expendio para sus productos, no son considerados comerciantes. Pero si esas personas realizan una actividad de intermediación y ya se lo dan a terceros, entonces ahí ya podrían considerarse como comerciantes. El fundamento de esto está en el artículo 9 del Código de Comercio, que establece: los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos, tampoco son considerados comerciantes. Si tienen alguna interrogante con relación a este aspecto, por favor. Ustedes quieran. No se cree eso. Lick, yo tengo una. A veces ni uno se cree que Digan. Por ejemplo, si un agricultor cosecha sus productos y él mismo los vende en un puesto, no es considerado como un comerciante. Ahí sí es comerciante. Es que cuando es para su propia empresa, es para su propio consumo. Para su propia empresa es para su propio consumo. Ah, está bien, gracias, Lick. ¿Sí? Ahí sí es comerciante, porque está expendiendo los productos públicos. Para su propia empresa quiere decir para su propio consumo. ¿Sí? Para su propia empresa. Esa es la diferencia. Bueno. Lick, disculpe, no se le escucha. Sí, Lick, se quedó mudo desde hace como medio minuto.
No, Lick, no se escucha nada. Debería intentar quitarse los audífonos, desconectarlos. Veo que es Bluetooth, probablemente hayan perdido conexión. Debería revisar la conexión a su equipo. No, Lick, aún no se escucha nada. No, nada, Lick. Aparece que tiene su micrófono desactivado. Encienda el micro, Lick. ¿Sí ¿Me escuchan? Ahora sí, Lick. Perfecto. ¿Y ahora me escuchan, no? ¿Qué vas a hacer? Sí, Lick. Sí. ¿Qué pasó, Valo? Bueno, vamos a seguir. Sigamos por ahora, por ahora sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Me escuchan, no? Sí, Lick. Perfecto. ¿Me Sí. escucha bien? Entonces apagué el micrófono, perdón. Estoy grabando todo. Estoy grabando mientras ya no estaba, ¿no? Sí, Lick, sí estaba grabando. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces, permítanme, vamos a ubicar las diapositivas que se me cerró la... ¿Tienen alguna duda para mientras de los temas que hablamos? No, Lick. Bueno, entonces, por favor, licenciado, véame el artículo 13, si espera tantito.
Perdón, ¿qué artículo dijo? El artículo 13, por favor, del Código de Comercio. Ok. Artículo 13. Instituciones y entidades públicas. El Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades y en general cualesquiera instituciones o entidades públicas no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales sujetándose a las disposiciones de este código, salvo lo ordenado en leyes especiales. Por ejemplo, pueden ejercer alguna actividad económica, hay algunas entidades que tienen cooperativas y todo, que pues, la Contraloría de Cuentas tiene una cooperativa que funciona dentro de la propia Contraloría de Cuentas, también algunas entidades ejercen algún tipo de actividad comercial, pero siempre rigiéndose de esas actividades, ¿verdad? Pero pues, siempre sencillamente por ejercer ese tipo de actividades no pueden ser considerados comerciantes. No es una naturaleza propia, ¿sí? No sé si tienen alguna duda o que surja con relación a este respecto. ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, prácticamente estamos finalizando acá con este tema y vamos a... no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Por favor, leamos el artículo... Bueno, leamos el artículo 11 del Código de Comercio. Ese artículo es muy importante. Cónyuges comerciantes, el marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil, tienen la calidad de comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. O sea, el marido y mujer pueden ejercer juntos, marido y mujer pueden ejercer juntos una actividad comercial y tienen la calidad de comerciantes. Y cuando estamos hablando de un auxiliar de comercio, es que uno sea el auxiliar de las actividades de otro. Y dentro de los auxiliares de comercio, existen varios auxiliares de comercio. Nosotros analizamos el título 2, el artículo 263 en adelante. Habla de varios auxiliares de comercio, que les dije que son aquellos sujetos que prestan una ayuda eficaz al comerciante para poder realizar una actividad comercial. Por ejemplo, los factores. Artículo 263. Dice, son factores quienes sin ser comerciante tienen la dirección de empresa de establecimiento mercantil. Ellos son los gerentes del establecimiento, los dependientes también son auxiliares de comercio. El artículo 273 dice, son dependientes quienes desempeñan constantemente algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre propio, en nombre del propietario para esos efectos. Entonces, ya entendiendo y hay muchos más auxiliares de comercio, entendiendo lo que es auxiliar de comercio, o sea, marido y mujer pueden ejercer una actividad comercial juntos, ahí tienen la calidad de comerciantes. A menos de que uno de estos sea auxiliar de las actividades del otro, o sea, que sea auxiliar de comercio. Esto fue objeto de una reforma. Esto con antelación no se regulaba así. Entonces, para que marido y mujer pudieran ser considerados comerciantes, tenían que tener la intervención de un tercero, para que con ellos fundara una empresa mercantil o etcétera. Pero hoy en día no, eso ya se superó. Afortunadamente ya se superó, pues ya no es una previsión. Pero marido y mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil son considerados como comerciantes. Pero tienen que actuar ya sea juntos o separadamente a través de una empresa mercantil, que sería
pueden inscribirse como comerciantes, ya sea que de forma mancomunada o a través de una sociedad mercantil, ¿verdad? Bueno, analicemos por favor. Vamos a entrar ahora a tocar, yo creo que les mandé otras diapositivas, vamos a entrar a tocar otro tema. Ahora. Vamos a entrar a tocar otro tema. Vamos a entrar a hablar un poco de derecho societario. Vamos a analizar un poquito el derecho societario. Vamos a comenzar a hablar un poquito de derecho societario. Quiere decir, el derecho societario es el que la rama del derecho mercantil que nos va a entender a poder entender el origen, el nacimiento, la extinción y modificación de las sociedades mercantiles. Eso es lo que vamos ahora a tratar. Y para esto les voy a compartir lo siguiente. No sé si tiene la diapositiva ya a la vista. ¿Sí? Ya, Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar del comerciante social. Cuando hablamos del comerciante social, estamos hablando de las sociedades organizadas en forma mercantil que regula el Código de Comercio. ¿Sí? Las sociedades que regulan el Código de Comercio. Comerciante social y sociedad mercantil, ¿verdad? Utilizar el término sociedad mercantil o de comerciante social es indiferente, porque estos dos términos se utilizan para identificar una figura mercantil por la que varias personas se agrupan de formar una persona jurídica distinta a ellas individualmente consideradas, cuyo objetivo es ejercer una actividad de tipo comercial. Es decir, el comerciante, cuando hablamos de un comerciante social, estamos hablando de un grupo de personas, varias personas, varios seres humanos, varias personas que su objetivo es unirse para ejercer una actividad comercial en algo que se llama plurilateralismo, porque cuando varias personas a través de un contrato de sociedad se unen, es como una de las formas de sociedad que están establecidas en el Código de Comercio. El Código de Comercio, en su artículo 10, establece varias formas de sociedades mercantiles. Más adelante las vamos a tocar. Entonces, cuando escogen una de esas formas, las personas se aglomeran bajo esa sociedad mercantil y ese tipo de negocio, ese tipo de contrato es un negocio plurilateral. ¿Por qué? Porque las personas están realizando prestaciones hacia un objetivo común. Si nosotros aplicamos una definición de sociedad mercantil, pues que la vamos a ver más adelante, estas personas realizan una actividad económica para dividirse las ganancias. Es decir, no es el contrato plurilateral, no es como el contrato bilateral. En el contrato bilateral intervienen dos sujetos, una compra-venta, que es bilateral por excelencia, que es el ejemplo, que es un contrato consensual. Una persona denominada vendedor conviene con otra persona denominado comprador a transferirle la propiedad de una cosa a cambio del precio que le va a pagar el comprador. Contrato bilateral. Pero el contrato bilateral, todas las personas que están en ese contrato desean realizar una actividad comercial. Por ejemplo, unas personas que quieran fundar, por ejemplo, una fábrica de zapatos. Una persona puede poner el edificio, otra persona pone dinero, capital, otra persona pone cuero, otra persona pone caucho, otra persona pone a los trabajadores, los contratos de trabajo, otra persona los locales comerciales donde se va a extender. Es decir, se realiza una actividad comercial con el objetivo común
de realizar una actividad de tipo mercantil. Podríamos poner un ejemplo más sencillo. Supongamos que 5 de ustedes desean constituir una sociedad mercantil. Quieren constituir una sociedad cuyo objetivo sea vender equipos de software en Jalapa. Y vienen y cada quien aporta 100,000 quetzales. De ahí viene el plurilateralismo, porque cada quien que está aportando 100,000 quetzales, yo no estoy dando 100,000 quetzales para que otro sujeto me dé 100 quetzales a mí, no, estoy aportando 100 quetzales porque con eso voy a fundar una sociedad mercantil, y la sociedad mercantil va a realizar su objeto social va a realizar, pues eso va a ser la fabricación de zapatos y el expendio del zapato al público en sus establecimientos comerciales que van a funcionar aquí en Jalapa. Van a comenzar ellos por el momento fundando un taller, van a comprar el local, van a comprar el equipo, van a contratar trabajadores, van a contratar materia prima, cuero, caucho, y a su misma vez van a comprar una tienda, un expendio, en un local comercial para poder expender esos productos al público, y que esos productos van a tener varios estantes, van a tener varias señoritas que van a atender al público, van a tener un jefe de agencia que es el factor, y las demás personas dependientes. Entonces, de ahí viene el plurilateralismo. Bueno, si nosotros chequeamos a Vicente Higuela, este sujeto define la sociedad mercantil como la unión de personas y bienes o industrias para la explotación de un negocio cuya gestión produce con respecto de aquellas una responsabilidad directa frente a terceros. Es una definición de Vicente Higuela. Y Edmundo Vázquez Martínez, el profesor Edmundo Vázquez Martínez, que tiene un libro muy bonito que se llama Instituciones de Derecho Mercantil. Ustedes pueden adquirirlo, la verdad que es un libro muy interesante. Dice que la sociedad mercantil es una agrupación de varias personas que mediante un contrato seguro para la común realización de un fin lucrativo, crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Y la definición que yo les proporciono es que es una agrupación de personas individuales o jurídicas que aportan un capital, adoptan alguna de las formas que establecen nuestro ordenamiento jurídico, obtienen el reconocimiento del Estado como sujeto de derecho, y su objetivo es realizar una actividad de tipo comercial con fines lucrativos. Y entonces podemos explicar esta definición estableciendo que cuando se habla de una agrupación de personas individuales o jurídicas, o sea, las personas que pueden fundar una sociedad mercantil pueden ser seres humanos, pero también pueden ser otra sociedad mercantil. Una sociedad mercantil puede adquirir alguna participación accionaria o de aportaciones para ser parte de una sociedad mercantil. En efecto, otra sociedad mercantil puede ser socio de una sociedad mercantil. Entonces, esa agrupación puede ser de personas individuales o jurídicas. Esas personas se van a unir y van a formar una persona jurídica distinta de estas personas individualmente consideradas. Yo entro a una sociedad mercantil, a ser socio fundador, junto con Brandon Mateo, junto con Kim Lima, junto con Beckley Vargas, junto con el licenciado Jorge, y nosotros formamos una persona jurídica que es distinta de nosotros porque va a tener una personalidad jurídica distinta. En el momento que nosotros agotamos el trámite que está establecido en la ley para poderse inscribir, entonces ya esta persona pasa a inscribirse en el registro mercantil, pasa a tener una existencia legal y pasa a tener una realidad óntica. Es un sujeto que tiene vida, que tiene una relevancia jurídica. Las personas aportan capital. ¿Qué tipo de capital? Pues el capital puede ser un capital dinerario o no dinerario, pueden aportar dinero en efectivo o pueden aportar bienes que se van a justipreciar en el momento de la escritura constitutiva, pueden aportar vehículos, pueden aportar
terrenos, pueden aportar vehículos, pueden aportar un edificio, pueden aportar deudas por cobrar, ¿sí? Pueden aportar créditos por cobrar, pueden aportar muchas cosas. Y luego pues, van a adoptar algunas de las formas que establecen el ordenamiento jurídico, que son las que están en el artículo 10, ¿verdad? Dicho artículo establece, dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes. En primer lugar, la sociedad colectiva. Luego, la sociedad en comandita simple. 3, la sociedad de responsabilidad limitada. Luego, la sociedad anónima. Luego, la sociedad en comandita por acciones. Y luego, la sociedad de emprendimiento. Es una nueva sociedad que acaba de entrar en vigencia hace un par de años. Bueno. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita antes de pasar a este siguiente tema de la sociedad mercantil, lo que vamos viendo de la sociedad mercantil. Si hay alguna duda, por favor pregunte, porque es malo quedarse callado. ¿Hay alguna duda? Licenciado Jorge, quisiera hacer alguna acotación con respecto a estas aportaciones. Gracias, Lick. No, para mí en el momento está todo claro, Lick, y pues lo único que tal vez nos puede proporcionar es el fundamento legal de la sociedad de emprendimiento, que esa no la tengo. Muy bien. Un fundamento legal de la sociedad de emprendimiento es el artículo, permítame, es el artículo 1041, perdón, el artículo 1040 al artículo 1055. Ahí la fueron a meter. Eso se los ¿Sí? adicionaron al Código de Comercio, Lick. Se los adicionaron al Código de Comercio, sí, se los adicionaron. Ok, gracias, Lick. Los adicionaron, los hubieran adicionado después de la sociedad anónima, pues, pero bueno, acá aquí eso, cómo hace las cosas, ¿verdad? A ver, Sí. Jóvenes, por favor, alguna preguntita, ¿está todo claro? ¿Me oyen bien? ¿Me ven bien? ¿Me oyen y me ven bien? Sí, Lick, se oye y se ve bien. Se oye. Perfecto. Muy bien. Tenemos de las características del contrato de sociedad. Lick, buenas noches, disculpe. Buenas noches, ¿Qué, ¿sí? ¿Qué artículo dijo que estaba lo de la sociedad de emprendimiento? Emprendimiento. Ajá, Es el artículo 1040 ajá. hasta el artículo 1055. Gracias, Lick. Ok. Bueno, es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. O sea, no se necesita que los sujetos den las prestaciones, sino que simple y sencillamente con que los sujetos convengan en el tipo societario, convengan en las estipulaciones del contrato y convengan cuál va a ser su aportación, ya con eso el contrato es perfecto. ¿Sí? Es un contrato plurilateral. Las partes se obligan entre sí y realizan prestaciones con un objetivo común. Cuando yo constituyo una sociedad mercantil y voy a aportar 50,000 quetzales, otro sujeto va a aportar un edificio, otro sujeto va a aportar 10,000 quetzales, y otro va a aportar vehículos, y otro aporta 1,000,000 de quetzales. Ese dinero no es para los socios, es para dar la sociedad, para crear la sociedad, para desarrollar toda la organización empresarial y para echar a funcionar la sociedad mercantil. Ya cuando la sociedad mercantil funcione y realice actividades comerciales, por supuesto que de las actividades comerciales que ellos desarrollen, van a distribuir sus ganancias dentro de los socios. Y los socios así también van a soportar las pérdidas.
Entonces, por eso es plurilateral, porque son prestaciones hacia un objetivo común, es decir, un objetivo común, que es que fundar esa sociedad mercantil y que esa sociedad mercantil realice una actividad de tipo comercial. ¿Sí? Todos persiguiendo el mismo objetivo, mientras que en la compraventa no, yo doy, en lo bilateral no. Yo entrego la propiedad y el otro paga el precio. En el arrendamiento yo doy un bien para que el otro lo use, lo disfrute, lo goce, y él me paga una renta mensual bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros hablamos específicamente de otra característica, que es un contrato oneroso, las partes que se obligan en la actividad comercial perciben esas utilidades y también pueden eventualmente sufrir pérdidas conforme al aporte que ellos efectúan. ¿Sí? Para que nos quede un poquito claro eso, vamos a analizar el artículo un poco prematuro que lo toquemos, para que nos quede un poco claro esto. A ver. Artículo 33. Dice distribución en el reparto de utilidades o pérdidas. Solo pacto el contrario. Dice, en el reparto de utilidades o pérdidas se observará solo pacto contrario la siguiente. La distribución de los socios capitalistas será proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Así es como van a ganar y también como ellos van a soportar de conformidad con lo que cada quien aportó. Así es como los socios van a ganar. Si yo aporté un edificio y eso constituye el 30% del capital, yo voy a ganar en un 30%, pero también voy a perder en un 30%. Si una persona aportó 2 edificios y 2 millones de quetzales y su aporte consiste en un 50%, entonces, conforme a lo que aportó, esa persona va a ganar un 50% de las utilidades y va a soportar las utilidades, va a soportar las pérdidas en un 50%. Igual lo hará aquella persona que aporte 10,000 quetzales y entonces se constituye como que solo ha aportado un 10% de las aportaciones, conforme a ese 10% que aportó, así van a ser las utilidades que va a percibir y también las pérdidas. No vamos a leer todo el artículo completo porque tenemos que hablar del socio industrial, tenemos que hablar de otras cosas para que lo podamos entender y no nos vamos a confundir. Vamos a ir paso a paso conociendo estos temas. El contrato es absoluto porque no está sujeto a condición alguna. ¿Sí? Es un contrato puro y simple, no está sujeto a ninguna condición para que nazca la vida jurídica. ¿Sí? Es un contrato de tracto sucesivo. El contrato se ejecuta y cumple mediante varias prestaciones periódicas o continuadas que se ejecutan durante el lapso de tiempo que dure la sociedad. La sociedad puede constituirse por plazo indefinido. O sea, la sociedad puede constituirse por un plazo definido o por un plazo indeterminado, pero las prestaciones periódicas y continuadas son las actividades comerciales que está realizando esta sociedad mercantil, que realiza todos los días, porque todos los días está vendiendo zapatos, todos los días vende zapatos, después hay ejercicio social. Al final del ejercicio social se distribuyen las utilidades entre los socios, o en la forma que establezca la escritura constitutiva, y así se van materializando esas prestaciones que tienen. ¿Sí? Cuando hablamos del plazo, analizamos el artículo 24 del Código de Comercio, que es importantísimo. Este artículo establece: el plazo de la sociedad mercantil principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. ¿Queda claro? Y la sociedad, habíamos dicho que una de las características del derecho mercantil es que es un derecho poco formalista, es un derecho que la formalidad está relegada a su más mínima expresión. Las formalidades en el derecho mercantil no son amigas del derecho mercantil, no se llevan con el derecho mercantil, no son inherentes al derecho mercantil, ¿sí? Sino que las actividades comerciales se desarrollan sin formalidad alguna, pero
la celebración de la escritura constitutiva de sociedad mercantil es una excepción a esa regla. O también lo es el contrato de fideicomiso. Porque para ese caso particular, entonces la ley ahí establece ciertas formalidades que deben cumplirse para que este contrato nazca la vida jurídica. Y esas formalidades están establecidas, están prescritas en el artículo 16 y 17 del Código de Comercio y 46 del Código de Notariado. ¿Sí? ¿Alguien tiene por ahí el Código de Comercio? Por favor, leamos, por favor, el artículo 16. Artículo 16. Solemnidad. Sí, léalo, por favor. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción del capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizarán en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Bueno, entonces aquí, antes de que sigamos, les quiero explicar una cosa. Entonces, las sociedades que se van a constituir mediante escritura pública son las primeras 5 del artículo ese que analizamos, desde el artículo 10. Las primeras 5. La sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones se constituyen en escritura pública. O sea, la Constitución, hay cualquier modificación, dice todas las modificaciones, por ejemplo, si se quieren cambiar la razón social, si se quiere aumentar el capital, si se quiere disminuir. El cambio de la razón social es el nombre, eso lo vamos a definir más adelante, pero cuando hablamos de la razón social estamos hablando por medio del cual el medio que utiliza una sociedad para poder identificarse y distinguirse de otras sociedades mercantiles. La razón social es lo que el nombre es para la persona individual o física. La denominación también es una forma de identificar a las sociedades. La razón o denominación social es el medio que utiliza una sociedad mercantil para identificarse y distinguirse de los demás en el medio mercantil. La fusión de sociedades es cuando dos sociedades se unen. La disolución es cuando la sociedad pierde sus efectos. Cualquier otro acto de la sociedad es sin escritura pública. Y es algo que es muy importante en este párrafo, dice aquí, salvo en las sociedades por acciones. La modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de socios. En las sociedades que no son por acciones, y pónganlo ahí, aquí, si quieren ponerle a subrayarlo ahí, ponerlo ahí, la sociedad en comandita por acciones, y la sociedad anónima, esas sociedades no pueden comprender esto. Pero cuando se desea modificar el capital de las sociedades no accionadas, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, y las sociedades en comandita simple. Esas sociedades necesitan, para poder modificar la sociedad, el voto unánime de todos los socios, y prácticamente el consentimiento unánime de todos los socios. Esto no se aplica en las sociedades por acciones, sociedad anónima y sociedad comandita por acciones. Ahí sí no, se puede modificar sin que se requiera el voto unánime de los socios. Sin embargo, se podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. En este tipo de sociedades accionadas, una excepción a la regla, que es cuando no se exige la mayoría, cuando no se exige el voto unánime de todos, que sea por forma unánime, la escritura puede establecer una mayoría, que no sea, el voto unánime es que todos los socios voten a favor de la decisión. Entonces, en este caso, se puede establecer una mayoría, que puede ser, pues, una mayoría simple, una mayoría calificada, y en ese caso, los socios que no estén de acuerdo en las modificaciones se pueden separar de la sociedad y se pueden liquidar. Ahora aquí viene una especialidad de este tipo de sociedad, que la sociedad de emprendimiento ya es una sociedad que no se constituye por escritura, sino que hay que ir al registro mercantil, ahí le dan un formulario electrónico, lo llena
con asesoría de las personas del registro, y ya entra, se escribe en el registro mercantil. También es una formalidad. Dice, las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiendo de la obligación de constituirse por escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistentes en el aumento o reducción de capital, prórroga o cambio de denominación. O sea, ellas se inscriben en el registro mercantil mediante un formulario que proporciona el propio registro. ¿Sí? Escuchen esto, el artículo 1042. Constitución de la sociedad de emprendimiento. Para proceder a la constitución de la sociedad de emprendimiento únicamente se requerirá, uno, que haya uno o más accionistas. Dos, que el accionista, fíjese que esta sociedad se constituye con un accionista. Para mí, eso es una aberración jurídica, porque cuando hablamos de sociedades mercantiles, estamos hablando que son varios los socios, pero en este caso, pues, el código permite este tipo de cosas, ¿verdad? Nuestros legisladores así lo hicieron, y ellos sabrán por qué. Lo vamos a discutir cuando analicemos este tipo de sociedad. En este momento no es momento de traerse de discusión. Que haya uno más accionistas. Dos, él o los accionistas estén externen su consentimiento para constituir una sociedad de emprendimiento de los institutos sociales. El registro ponga a disposición mediante el sistema electrónico de construcción. Y aquí dice que algunos de los accionistas cuenten con autorización para el uso de la denominación emitida por el registro mercantil. Que todas las acciones cuenten con certificado de firma electrónica que constituirá para el efecto del registro mercantil. El formulario está en el artículo 1043. Es un formulario electrónico que proporciona el registro. Las personas que deseen constituir una sociedad mercantil ya van al registro con todos los registros, con todos los requisitos, el capital, la denominación social, cuántas acciones desean constituir, dónde va a quedar su domicilio, dónde va a quedar la sede social de la sociedad, etcétera, 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 todos los requisitos de la sociedad. Pero, entonces la sociedad de emprendimiento es una excepción, es una sociedad solemne, lo es, ¿ok? Porque se requieren requisitos para su constitución, y esos requisitos están en el apartado que hemos visto de la sociedad de emprendimiento. Y es un formulario electrónico proporcionado por, no es en escritura pública, pero es un formulario electrónico proporcionado por el registro. Y el artículo 17 es el testimonio de la escritura constitutiva y de ampliación, y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? Nos vamos a quedar por aquí entonces, y para la próxima clase. ¿Alguien tiene el código notariado que me pueda leer el artículo 46? Por favor. Artículo 46. Ajá. Sí. Artículo 46. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá lo siguiente. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro. Razón social, nombre de la sociedad si lo tuviere, domicilio de la misma, capital social y la parte que aporta cada socio, sea en dinero, en cualquier otra clase de bienes o en industria personal, el valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio en caso que no se les hubiere asignado valor alguno. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades. Parte de beneficios o pérdidas que se asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución. Duración de la sociedad. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades.
Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del saber social. ¿Cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar? Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales según la naturaleza de la sociedad. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y en su caso la forma en que se hará el nombramiento. Los demás pactos que convengan los socios. Bueno, entonces por aquí nos vamos a quedar. Ya les voy a enviar mañana las instrucciones del laboratorio. El laboratorio lo tenemos que contestar del 29 al 31. ¿Sí? Yo les voy a enviar un formulario al grupo para que ustedes lo contesten, ¿verdad? Es una cuestión bien sencilla, no es cuestión del otro mundo, la verdad no genera mayores no genera mayores dificultades, ¿verdad? Sí. Una cuestión bien sencilla y es una cuestión que lo fantástico que nos permite tener clases el día jueves. Eso es lo más fantástico. Entonces yo les voy a mandar el laboratorio para que ustedes ya se los voy a enviar con el tiempo de antelación. Ya lo he creado, ya se los voy a enviar para que ustedes ya puedan proceder a poder contestarlo, ¿verdad? El laboratorio se compone de una exposición oral que debe ser grabada y subida al grupo de WhatsApp. Y adicionalmente a eso también vamos a tener un pequeño examen corto, unas 5 preguntas de los temas que hemos visto. Sobre todo creo que esos 5 puntos los vamos a centrar, los vamos a focalizar un poco en lo que hemos venido viendo. No sé si tienen alguna duda hasta el momento.